Huyendo de la presencia de Dios. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos encontrado huyendo de cualquier cosa? A veces de nuestras responsabilidades, a veces de nosotros mismos, a veces de enfrentar nuestros errores, pero aún más, huyendo de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces todos nosotros hemos visto que nos hemos alejado de Él? Que queremos tenerlo, pero como nosotros querramos. Que queremos tener por partes lo que nosotros queremos tener conveniente de Él. Ahora bien, hay una historia que a mí me gusta mucho al respecto, que aunque muy corta encierra significados enormes, y es la de Jonás. Jonás, todos recordamos a ese gran profeta, en el cual Dios le pide predicar a Nínive. Y él, en vez de obedecer a Dios, agarra una nave para irse a Tarsis, huyendo obviamente en la dirección contraria y en medio de una tormenta. Entonces se desarrolla la parte cúlmine e interesante de esta historia. Vamos a leer lo que pasaba en ese momento. Y para eso nos vamos a ir a Jonás 1:5 y dice así. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vemos a Jonás durmiendo plácidamente en medio de una tormenta. Curiosamente, esa situación se repite a lo largo de todo el libro con un paralelismo muy interesante en Jesús, ya que inclusive posteriormente vemos que Jonás pide ser echado al mar para que se calme la tormenta y los marineros diciendo que no les cuente esa situación. Es tragado por un pez 3 días y escupido justamente a las orillas de Nínive para predicar. Sin embargo, siempre vemos en la historia que Jonás era una persona testadura. Entonces, en ese momento él se negaba, inclusive después de haber vivido esa situación, a llevar el mensaje de Dios. Sin embargo, lo interesante no es la lección misma de Jonás, sino lo que se desarrolla posteriormente con Jesús. Y vamos a leer un versículo también muy interesante. Para ello nos vamos a ir justamente a Marcos 4:38 y dice así. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En ese momento vemos a Jesús regañándoles, calmando obviamente al viento y a las olas y diciendo, no tengan miedo. ¿Cómo dos personajes se pueden enfrentar a la misma situación? Jesús también habló muchas veces de la señal de Jonás, los 3 días en el pez, los 3 días que él pasó justamente también entre su muerte y resurrección. Las similitudes y paralelismos de estas dos historias son muy interesantes y en la corta historia del profeta Jonás nos habla mucho. Ahora bien, ¿por qué 2 personas en la misma situación reaccionaron de diferente forma? Ante la tormenta, ambos dormían con diferentes situaciones. Uno aterrado, huyendo y no queriendo despertar porque estaba simplemente ignorando lo que él quería, lo que Dios quería, y simplemente lo que hizo fue pasar el tiempo haciendo por su gusto exactamente lo contrario, lo que pedía Dios. Y en ese momento vemos a Jesús también durmiendo, igual en una tormenta. Sin embargo, él no dormía con esa parte de ignorancia hacia lo que él se enfrentaba, sino dormía plácidamente en la confianza de tener en control todas las cosas. Porque 2 personas en la misma situación reaccionan diferente. Si nosotros nos encontráramos en la parte de la psicología, tal vez ellos podrían decirnos que se trata de un sesgo cognitivo, donde diferentes causales factores nos hacen justamente tener una visión diferente de las cosas, a pesar de que sean igual, referente justamente a nuestras situaciones de vida, referente justamente a nuestras particularidades de gustos, entre otras cosas. Sin embargo, volvemos a hacer la pregunta, ¿dónde realmente reside la diferencia? ¿Qué es lo que pasa entre una persona y otra? Para ilustrarlo, podemos añadir un ejemplo muy interesante. Cuando tú sostienes un objeto, por ejemplo, una manzana roja, y estás observándola y te preguntan cuál es su color, tú afirmarías que la manzana es roja.
Pero si tú en la misma situación te pusieras a una oscuridad completa con el objeto en tu mano y te preguntaran el color de ella, dirías, hay un objeto en mi mano, sin embargo yo lo veo negro. Entonces la cualidad propia del color de la manzana depende de ella o de la luz que refleja en ella. Esta vida es como una obra de teatro. Cuando se levanta el telón, las luces nos alumbran. Empezamos con esta maravillosa actuación, donde nos lucimos de un lado al otro en esta vida como en el escenario. Hacemos nuestros diálogos, lo hacemos con pasión, desarrollamos cada escena acercándonos irremediablemente al final. Y en esos momentos, cuando termina la obra, se cierra el telón, se apagan las luces y todo terminó. ¿Qué es lo que se llevará el público a su casa? ¿Se llevará acaso tu voz? ¿Se llevará acaso la magnífica situación que tú hiciste en el vestuario, el color? ¿Se acordarán de los detalles al pasar el tiempo? ¿O se acordarán del mensaje que obtuvieron con esa obra? Y en ese momento entenderás que incluso el protagonista no es el principal en toda la obra de teatro, que no acaso si el director hubiera dicho la temporada se extiende o tal vez las luces se vuelven a alumbrar y sigue actuando, no estaría él en el verdadero control del escenario, de la vida. Asimismo somos nosotros aquí, muchas veces afanados con nuestros gustos, con lo que nosotros limitadamente creemos de nosotros, cuando inclusive vemos en la historia a un Jonás rebelde, pero haciendo lo que debe de hacer porque la voluntad de Dios es soberana, con tropiezos, con errores, y tal vez si él hubiera hecho las cosas concordantes para hacer esta obra, hubiera sido una situación inclusive hasta menos dolorosa para él. Y vemos a Jesús mostrándonos el mismo panorama, la misma situación, con una actuación completamente diferente. Entonces, ¿a dónde podríamos llegar a este punto? A que en esta vida de una obra de teatro poco importa lo que tú veas, porque tú viste al público, pero el público solamente te vio a ti. Y en ese momento, cuando se apaguen las luces, ya no habrá público, todos se habrán ido. Ya no importará que te gustaban los aplausos, que te gustaban las miradas, ya no importará inclusive lo que tú quisieras hacer en esta obra. Ya no importará si justamente tú te querías mover hacia un lado del escenario a otro. Importará que los diálogos que te haya dado el escritor hayan llegado al corazón de todas esas personas, y el verdadero motivo que trasciende es ese, la del escritor y director tratando de dar ese mensaje a todos los demás. Asimismo, es nuestra vida en este mundo. ¿Cuántas veces hemos huido de la voluntad de Dios, no creyéndonos capaces, no creyéndonos inclusive eficaces de poder lograrlo? Pero las situaciones que vemos que nosotros creemos tener el control de la obra de teatro. Pero ¿qué pasaría si a mitad de la obra decidieran apagar las luces? ¿Estarías en completo control? Desgraciadamente no. Es una visión inclusive mala sobre nosotros, porque el verdadero control siempre ha sido de Él en nosotros. Entonces, para justamente fluir en esta vida de obra de teatro, tenemos que estar en concordancia justamente con el director, con el dueño del teatro, con el dueño de la iluminación, que es justamente Dios. Si Dios tal vez el día de mañana dijeras, quiero saber cuál es mi llamado, y te lo expresara diciendo, ¿sabes qué? Posiblemente tú vas a ser alguien que evangeliza a otras personas, y tú dijeras, no, Dios, yo quería irme a Dubái a platicar de ti tranquilamente, pero eso no me conviene a mí. Entonces, ¿estaríamos preparados para recibir la verdadera voluntad de Dios? ¿Acaso inclusive nosotros podríamos pensar que no, es que yo no me siento preparado, yo no puedo, yo no soy inteligente, y empieza la retribución contraria? Pero ¿cuántas veces has confiado en ti? ¿Cuántas veces hemos fallado? Es porque estás confiando mal. La única parte de confianza debe de ser justamente en ese director para que la obra salga bien, en ese Dios que tenemos para que las cosas salgan bien, porque en lo correcto estás tu visión, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú crees.
A veces no es lo mejor, inclusive muchas veces no es lo correcto, no es lo idóneo, inclusive no es lo que te conviene, pero lo que Dios te llama es lo que te conviene, es lo verdadero. Si tú podrías hacer algo pequeño en una obra de teatro, tal vez en un pueblo, si tú te dejaras guiar por la presencia de Dios, tal vez te pondría en un auditorio enorme para que justamente lo reflejaras a Él, porque Él, siendo luz en este mundo, es como nosotros lo reflejamos a Él. De nada serviría tu actuación en este mundo si no hubiera luz para que todos lo vieran, y la luz viene solamente de Él. Así que no lo olviden, Dios los ama mucho. Estamos en esta obra de teatro, pronto terminará, no sabemos cuándo, no sabemos si durará un día, un mes, un año, 100 años. Sin embargo, la verdadera actuación debe de ser juntamente con Él, en la confianza de Él, dependiendo de Él, conociéndole a Él. Y créanme, es un Dios vivo que habla, se manifiesta, te ayuda, inclusive hasta cuando sientas esos momentos donde no puedes más, no confíes ni siquiera en lo que sientes, siempre acude a Él. Dios los ama mucho, recuérdenlo, lean diario las escrituras, oren mucho y háblenle a alguien más de Él. No pierdan que la luz del mundo pueda iluminar a muchos otros, porque es tan fuerte que deslumbra en esa obra de teatro y algún día se prenderá eternamente. Dios los bendiga.